Hola, buenas tardes. Mi equipo y yo esta tarde les presentaremos fármacos inteligentes, desarrollo y riesgos. Específicamente nos enfocaremos en el tratamiento de cáncer de pulmón. Pero para hablar sobre tratamientos del cáncer de pulmón, necesitamos saber qué es el sistema respiratorio. Bueno, este es un conjunto de órganos y estructuras del cuerpo humano encargadas de facilitar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el organismo y el ambiente, que tiene su función principal, que es proporcionar oxígeno a las células del cuerpo para llevar a cabo la respiración celular. Esto es un proceso fundamental para la producción de energía. El sistema respiratorio, a su vez, tiene varios órganos. El primero es la nariz y las fosas nasales, que son los encargados de filtrar, calentar y humidificar el aire respirado, además de contener células sensoriales que detectan olores. La tráquea, que es un tubo cartilaginoso que conduce el aire desde la laringe hasta los pulmones. A su vez, la tráquea se divide en dos y encontramos dos bronquios, que son dos principales, uno en cada pulmón y que se ramifican dentro de los pulmones. Los pulmones son los órganos principales del sistema respiratorio, donde ocurre el intercambio gaseoso. Estas están formadas por millones de pequeños sacos de aire llamados alvéolos. La laringe contiene las cuerdas vocales y desempeña un papel en la producción del habla. La boca y la garganta sirven como vías alternas a la entrada del aire, y el diafragma es un músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal y desempeña un papel importante en la respiración. Cuando se contrae, se expande la cavidad torácica, lo que permite la inspiración de aire, y cuando se relaja, permite la expiración. El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer entre mujeres y hombres a nivel mundial, por encima del cáncer de mama y del cáncer de próstata, alrededor de 1.796.144 decesos por año. El 90% de los casos son diagnosticados en etapas avanzadas o metastásicas. 55% de los pacientes muestran metástasis a distancia y un 25% afección en ganglios linfáticos regionales. La tasa de supervivencia general es del 10 al 15%. Una de las principales causas del cáncer de pulmón es el tabaquismo. 85% de los casos de cáncer de pulmón están relacionados con el uso del cigarrillo. Esta enfermedad es de 10 a 30 veces más frecuente en fumadores. Algunos de los síntomas de esta enfermedad son dolor en el pecho, tos persistente o tos con sangre, dificultad para respirar, ronquera, pérdida del apetito, pérdida de peso, fatiga, dolor en el hombro, en el brazo, dolores de cabeza, problemas oculares, náuseas y vómitos. El tipo más frecuente de cáncer de pulmón es el carcinoma broncogénico, el cual se desarrolla en el epitelio de los tubos bronquiales. Los tumores broncogénicos se denominan según su origen, como el adenocarcinoma, el cual se desarrolla en áreas periféricas de los pulmones. El carcinoma escamocelular se desarrolla a partir de las células escamosas del epitelio de los grandes tubos bronquiales, y el carcinoma microcítico, el cual se desarrolla a partir de las células epiteliales de los bronquios primarios. Estos tumores son agresivos, pueden tener invasión local o a distancia. Comienzan como lesiones epiteliales, crecen y forman masas que obstruyen los tubos bronquiales. La progresión de la enfermedad puede clasificarse en diferentes etapas que a su vez pueden clasificarse en diferentes fases. En el inicio encontramos la exposición generalizada a diferentes factores de riesgo, como el humo de tabaco, partículas de materia, pesticidas, etcétera, así como algunos aspectos genéticos relacionados con el cáncer. En la genética y biología molecular podemos encontrar mutaciones genéticas que se relacionan con la formación de células cancerosas y formación de tumores malignos. En el cáncer oculto no se puede analizar el tumor principal, pero las células cancerosas pueden aparecer en diferentes muestras de flemas y líquidos pulmonares. En la etapa 0, el tumor se encuentra en la capa superficial de las células que cubren las vías respiratorias, pero el cáncer aún no invade tejidos profundos de los pulmones. En la etapa 1A, que ya corresponde a la fase 1, el tumor se encuentra solo en el pulmón y presenta dimensiones menores a 3 centímetros. Por otra parte, en la etapa 1B, puede ocurrir una o más de las siguientes afirmaciones. El tumor puede ser mayor a 3 centímetros, el cáncer pudo haberse diseminado hasta la parte más profunda de la membrana que recubre los pulmones, el cáncer ha hecho metástasis y el tumor ha bloqueado los bronquios o bronquiolos de manera parcial. En cuanto a la fase 2, podemos encontrar la etapa 2B, la cual se divide en dos subtipos. En el primer subtipo, el tumor mide 5 centímetros o menos y el cáncer está expandido hasta los ganglios linfáticos cercanos al tumor, ya sea pulmón o bronquios. Y en el subtipo 2, el cáncer aún no se expande a ganglios linfáticos y el tumor es mayor a 5 centímetros, pero menor a 7. En la etapa 2A, el tumor mide más de 4 centímetros, pero es menor de 5 y el cáncer se ha expandido hasta los ganglios linfáticos cercanos al tumor. En la etapa 3C, que ya corresponde a la fase 3, el tumor puede ser de cualquier tamaño, el cáncer se ha diseminado hasta los ganglios linfáticos que se encuentran en el mismo lado del pecho donde se encuentra el tumor principal o en el lado contrario. Y en la etapa 3B podemos encontrar dos subtipos. Por una parte, en el subtipo 1, el tumor mide 5 centímetros o menos y el cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos que se encuentran ubicados en el mismo lado del pecho donde se encuentra el tumor primario o en el lado contrario. Y en el subtipo 2, el tumor puede ser de cualquier tamaño, pero el cáncer se ha diseminado hasta los ganglios linfáticos solo del mismo lado del pecho que el tumor primario, ya sea rodeando la aorta, la tráquea o la carina traqueal. Por otra parte, en la etapa 3A podemos encontrar tres diferentes subtipos. En el primero, el tumor mide 5 centímetros o menos y el cáncer se ha diseminado hasta ganglios linfáticos del mismo lado del pecho que el tumor primario, en la aorta, la tráquea o la carina traqueal. En el subtipo 2 ocurre lo mismo, solo que
El cáncer está diseminado ya sea en pulmón o bronquios y el tumor es mayor a 5 centímetros pero menor a 7. Y en la etapa 3A, subtipo 3, tenemos que el cáncer se ha diseminado hasta los ganglios linfáticos del mismo lado del pecho que el tumor primario, pulmón o bronquios, pero el tumor es mayor a 7 centímetros. En la fase 4 podemos encontrar la etapa 4A y la etapa 4B. En la etapa 4A, el tumor puede ser de cualquier tamaño y el cáncer pudo haberse diseminado hacia los ganglios linfáticos. También puede ocurrir una o más de las siguientes afirmaciones. Por una parte, hay uno o más tumores en el pulmón diferente al que contiene el tumor primario. El cáncer ha alcanzado el revestimiento pulmonar o la pared del corazón. El cáncer se ha diseminado hacia el líquido que se encuentra alrededor de los pulmones o del corazón. Y la enfermedad se ha diseminado hacia órganos y ganglios linfáticos alejados de la zona pulmonar. Finalmente, la etapa 4B consiste en que el cáncer ha hecho metástasis en diversas partes del cuerpo y se ha diseminado hacia uno o más órganos lejanos de la zona pulmonar. Dentro de los órganos que se ven afectados por el cáncer de pulmón se encuentran la glándula adrenal, el cerebro, los huesos y el hígado, que son órganos a los que este tipo de cáncer frecuentemente metastatiza. Asimismo, esto trae consigo malestares como el dolor de cabeza, que puede ser señal de metástasis hacia el cerebro, dolor de pecho debido al bloqueo de las vías respiratorias a causa de los tumores, dolor abdominal, que es un síntoma de metástasis en el hígado o pleura, coágulos sanguíneos, ya que este tipo de cáncer aumenta el riesgo de embolia pulmonar, y pérdida de peso causada por la falta de apetito. El cáncer de pulmón es una enfermedad que se origina a nivel molecular, con una serie de cambios genéticos y moleculares en las células pulmonares normales que llevan al desarrollo de un tumor maligno en el tejido pulmonar. A continuación se describe cómo funciona el cáncer de pulmón a nivel molecular. En primera instancia tenemos que el cáncer de pulmón generalmente comienza con la acumulación de mutaciones en el ADN de las células pulmonares. Estas mutaciones pueden ser causadas por diversos factores, como la exposición al humo del tabaco, la radiación o incluso mutaciones genéticas hereditarias. Algunas de estas mutaciones más comunes son las mutaciones en genes supresores de tumores como el TP53, que pueden desactivar los mecanismos de control del crecimiento celular, permitiendo que las células se dividan de una manera descontrolada. También están las mutaciones en genes oncogénicos como el EGFR, el KRAS o el ALK, las cuales pueden activar vías de señalización que promueven el crecimiento celular y la supervivencia anormal. También tenemos la proliferación celular descontrolada, en donde las células pulmonares cancerosas con mutaciones genéticas se dividen y proliferan de manera descontrolada, formando un tumor en los pulmones. Esto se debe a la activación de vías de señalización celular que promueven la división celular. También tenemos la invasión y la metástasis, que con el tiempo las células cancerosas pueden adquirir la capacidad de invadir los tejidos circundantes y entrar en la circulación sanguínea o linfática. Esto les permite viajar en otras partes del cuerpo y formar metástasis en órganos distantes. Los anticuerpos dirigidos son una prometedora clase de fármacos para el tratamiento del cáncer de pulmón. Estos anticuerpos están diseñados para dirigirse a moléculas o proteínas específicas de las células cancerosas, lo que puede ayudar a detener el crecimiento del cáncer. Los anticuerpos más utilizados son el amivantamab, que este es un anticuerpo bioespecífico que actúa sobre los receptores en las células tumorales. Su principio activo es un medicamento biológico sin componentes químicos sintetizados y la farmacéutica principal que lo produce es Janssen. También tenemos, por otro lado, a bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal que inhibe el crecimiento de los vasos sanguíneos tumorales. Estos fueron diseñados de genes de cadena larga de bevacizumab, los cuales se sintetizaron como una lipoproteína con péptido enlazador de autoincisión 2A del virus de la fiebre aftosa. Y la farmacéutica principal que lo produce es Genentech. En cuanto a los inmunomoduladores, tenemos a Tecentriq, el cual actúa como inhibidor de puntos de control dirigido a la vía PD1, PDL1, y fue aprobado para subgrupos de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico avanzado y cáncer de pulmón microcítico, además como tratamiento de primera línea. Este es producido por la farmacéutica Roche. Por otra parte, tenemos a Libtayo, el cual actúa como inhibidor de puntos de control dirigido a la vía PD1, PDL1, de igual manera, y fue aprobado para subgrupos de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico avanzado. Por otra parte, tenemos a dostarlimab y Jemperli, el cual actúa como inhibidor del punto de control que se dirige a la misma vía, PD1, PDL1, y fue aprobado para subconjuntos de pacientes con cáncer de pulmón avanzado que tienen deficiencia de reparación de errores de emparejamiento de ADN. Medicamentos dirigidos al crecimiento de los vasos sanguíneos del tumor. El bevacizumab es utilizado para el tratamiento de cáncer de pulmón no microcítico avanzado. Es un anticuerpo monoclonal que ataca el factor de crecimiento del endotelio vascular, el cual ayuda a formar nuevos vasos sanguíneos. Se usa frecuentemente con quimioterapia. También tenemos al ramucirumab, el cual se utiliza para el tratamiento de cáncer de pulmón no microcítico avanzado. Es un anticuerpo monoclonal que ataca el receptor de la VEGF, detiene la formación de nuevos vasos sanguíneos y a menudo se combina con quimioterapia cuando otro tratamiento deja de surtir efecto. Los medicamentos mencionados anteriormente tienen efectos negativos en los pacientes que los ingieren, como lo es hipertensión arterial, fatiga, recuentos bajos de glóbulos blancos, úlceras en la boca, pérdida del apetito y diarrea.
La farmacocinética hace referencia al efecto que tenemos los organismos vivos sobre los fármacos, y de manera general las propiedades farmacocinéticas de los fármacos que se mencionaron anteriormente son las siguientes. Por una parte tenemos el amivantamab, el cual tiene una vía de administración intravenosa por perfusión, y los datos encontrados sobre su distribución son los siguientes. Se estima que la cantidad promedio de este fármaco en el cuerpo es de aproximadamente 5.37 litros después de su dosis recomendada, y esto tiene una variabilidad farmacocinética de 21%. En cuanto a su eliminación, se estima que hay una eliminación más eficiente en dosis menores de 350 miligramos. Y bueno, se estima también que la cantidad media que el cuerpo elimina diariamente es de 225 mililitros y se espera que pasen aproximadamente 15.7 días antes de que la mitad de este fármaco se haya eliminado por completo. Por otra parte, tenemos el cemiplimab, que también tiene una vía de administración intravenosa por perfusión y tiene los siguientes datos de distribución. Por una parte, presenta un volumen de distribución en estado estacionario de 5.9 litros a través del sistema circulatorio y alcanza la concentración máxima en sangre después de los 30 minutos de su aplicación. En cuanto a datos de eliminación, su aclaramiento sigue una relación lineal cuando se administran dosis en rangos de entre 1 a 10 miligramos por kilogramo cada 2 semanas. Y después de la primera dosis, este fármaco se elimina del cuerpo a una tasa de aproximadamente 0.25 litros por día. A lo largo del tiempo, esta tasa de eliminación puede disminuir en alrededor 11%. La nanomedicina es la aplicación de la nanotecnología a la salud y a la medicina, en un campo interdisciplinario que incluye la física, la química, la ingeniería, la biología y la ciencia médica. El mercado de la nanomedicina, con reportes al año 2022, está evaluado en 367.28 y 188 mil millones de dólares, y se espera que este aumente considerablemente hacia el año 2030, alcanzando los 366.53 mil millones de dólares. El valor actual del mercado de manufactura farmacéutica es de 510.5 mil millones de dólares y está proyectado a alcanzar un valor de 863.6 mil millones de dólares para el año 2030. El valor de mercado de la nanomedicina representa un 34.5% del valor total del mercado de la manufactura farmacéutica. La nanomedicina es un campo emergente que utiliza la ciencia de la nanotecnología en la biología médica y en la prevención de remediación de enfermedades. Nos ofrece múltiples beneficios en el tratamiento de enfermedades humanas crónicas mediante la entrega específica del sitio y orientada a los objetivos de medicamentos precisos. Es por ello que también tenemos alternativas a nivel molecular como la inmunohistoquímica, que esta es una prueba de laboratorio que utiliza anticuerpos para comprobar si hay ciertos antígenos, o sea, marcadores, en una muestra del tejido del paciente. Por lo general, estos anticuerpos están vinculados a una enzima o a un tinte fluorescente. Después de que los anticuerpos se unen al antígeno específico en la muestra del tejido, la enzima o el tinte se activan y el antígeno se puede ver bajo un microscopio. Este tipo de pruebas se utiliza para ayudar a diagnosticar el cáncer y para ayudar a identificar un tipo de cáncer de otro tipo de cáncer. Por otro lado, también tenemos los anticuerpos monoclonales, que estos son proteínas del sistema inmunitario fabricadas en el laboratorio para tratar muchas enfermedades, incluido sobre todo el cáncer. Como tratamiento contra el cáncer, estos anticuerpos pueden unirse a un objetivo específico en las células cancerosas u otras células que pueden ayudar a las células cancerosas a crecer. Los anticuerpos son capaces de matar las células cancerosas, bloquear su crecimiento o evitar que se propaguen. Estos anticuerpos monoclonales se administran por infusión y pueden usarse solos o para transportar medicamentos, toxinas o material radioactivo directamente a las células cancerosas. Y de igual manera tenemos la inmunoterapia, que este es un tratamiento que utiliza el sistema inmunitario del paciente para combatir el cáncer. Las sustancias hechas por el cuerpo o hechas en un laboratorio se utilizan para aumentar, dirigir o restaurar las defensas naturales del cuerpo contra el cáncer. Este tratamiento es un tipo de terapia biológica y la terapia con inhibidor de puntos de control inmunitario es un tipo de inmunoterapia que se utiliza para tratar a algunos pacientes con cáncer de pulmón avanzado de células no pequeñas. La nanomedicina ha demostrado un gran potencial en el tratamiento del cáncer de pulmón. Las siguientes son algunas de las alternativas nanomédicas que se han utilizado para el tratamiento de este tipo de cáncer. De primera instancia tenemos los nanoportadores sensibles de las enzimas, que se pueden utilizar para encapsular nanocristales de medicamentos y transportarlos a través de la vía pulmonar para el tratamiento del cáncer. También tenemos obviamente las nanopartículas, que se pueden diseñar para dirigirse a células o tejidos específicos, lo que puede mejorar la eficacia del medicamento y reducir los efectos secundarios. Las micelas poliméricas fueron los primeros nanovehículos que se estudiaron y aprobaron para mejorar la biodistribución de medicamentos y reducir así la citoxicidad de la quimioterapia. También tenemos la terapia adyuvante basada en la nanomedicina, la cual ha demostrado un gran potencial para mejorar las terapias convencionales con mayor eficacia y menores eventos adversos sistemáticos. Se ha descubierto que los nanomedicamentos pueden mejorar significativamente la terapia para el cáncer de pulmón. Y finalmente tenemos el sistema de carga de nanofármacos, el cual ha hecho un progreso significativo en la detección, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de pulmón. Los nanomateriales se utilizan para atacar específicamente el tejido tumoral, para minimizar los efectos adversos terapéuticos y así aumentar su biodisponibilidad. Con base en la clasificación que mencioné anteriormente, podemos encontrar diferentes fármacos que se basan en este tipo de sistemas y se encuentran en diferentes etapas de desarrollo.
En cuanto a fármacos que se basan en liposomas, encontramos diferentes, como son los que se muestran en la imagen. Por una parte, tenemos al Doxil, que actualmente se comercializa, el Termodox, que también se comercializa, el MM398, que actualmente se encuentra en la fase 1 y en la fase 3, está como en este intermedio, y tenemos al Lipoplatin, que se encuentra actualmente en la fase 2. De manera general, el uso clínico que se les da a este tipo de fármacos es para el tratamiento para el cáncer de pulmón y otro tipo de cáncer. De igual manera, podemos encontrar fármacos que se basan en conjugados poliméricos. Algunos ejemplos de estos son el BIM-014 o docetaxel, que se encuentra en la fase 2, el KT1 o epirubicina, que también se encuentra en la fase 2, el Vignotecan, que también se encuentra en la fase 2, el camtotecina, que también se encuentra en realidad en una etapa de desarrollo entre la fase 1 y la fase 3, aún no se tienen datos exactos, el Genexol o paclitaxel, que actualmente se comercializa en Corea del Sur y se encuentra en fase 2 en Estados Unidos y en Rusia. Y también tenemos al cisplatino, que se encuentra actualmente entre la fase 1 y la fase 2. De manera general, el uso clínico que se les da a estos medicamentos es como para tratamiento de tumores sólidos, cáncer de pulmón no microcítico, cáncer de pulmón no microcítico avanzado, etc. Por otra parte, tenemos las nanopartículas metálicas. En realidad, es importante mencionar que no es que haya un fármaco que se base en nanopartículas, sino que más bien este tipo de sistemas pueden conjugarse, pueden funcionalizarse con diferentes activos de manera que les ayude a atacar a los tumores. En este caso, en nanopartículas de plata aún no hay estudios clínicos y por otra parte, en nanopartículas de oro, actualmente Aurashell se encuentra en fase 1. En este caso se conjuga con anticuerpos. Y bueno, el estudio o básicamente el uso clínico que se les da a este tipo de nanopartículas es para el tratamiento de cáncer de pulmón y demás tumores sólidos. Por otra parte, tenemos los conjugados proteína-fármaco como el Abraxan o paclitaxel, el cual se encuentra actualmente comercializado y su uso clínico es principalmente tratamiento para cáncer de pulmón no microcítico y se combina con carboplatino. De manera general, las diferentes ventajas y desventajas de las diferentes alternativas nanotecnológicas son las siguientes. Por una parte, los conjugados proteína-fármaco tienen las siguientes ventajas. Tienen una alta especificidad por tejidos tumorales, reducen toxicidad de fármaco, brindan una especie de camuflaje, ya que evita que el fármaco sea reconocido por el sistema inmune, aumenta la internalización del sistema en las células y aumenta el efecto terapéutico. No obstante, en cuanto a sus desventajas, generalmente es mucho más costoso que fármacos tradicionales y puede provocar efectos secundarios. Además, tiene limitaciones en selección de proteínas, ya que puede que se requieran niveles bajos de proteína, que no tengan tanta actividad, que se requiera más, etc. Por otra parte, en cuanto a las ventajas de nanopartículas metálicas, tenemos las siguientes. Transporte directo a células y tejidos cancerosos, tienen alta selectividad, tienen menores efectos secundarios que fármacos tradicionales y tienen un targeting o objetivo más preciso y tienen la capacidad de ser funcionalizadas para aumentar su selectividad. En cuanto a sus desventajas, tienen limitación en la selección de metales porque pueden ser tóxicos o bien no tienen los estudios suficientes para ser aplicados en el ser humano y podrían ocasionar efectos secundarios. En cuanto a los liposomas, estos presentan una alta biocompatibilidad, son capaces de modificar su superficie mediante la funcionalización, pueden transportar y administrar fármacos de manera eficiente, pueden encapsular diferentes tipos de fármacos, reducen la toxicidad del activo encapsulado, tienen mayor estabilidad por encapsulación, son flexibles, biodegradables y pueden unirse a ligandos específicos para focalizarse de manera activa. En cuanto a sus desventajas, podemos encontrar que tienen una vida media muy corta, tienen una baja solubilidad, puede presentar fugas del agente que se encapsula, puede ser costoso y puede tener reacciones no deseadas de fosfolípidos, ya que pueden oxidarse y pueden tener menor estabilidad. Por otra parte, en cuanto a los conjugados poliméricos, estos brindan protección contra degradación prematura, impiden la interacción del fármaco con el ambiente biológico antes de que esto sea necesario, mejora la absorción y la penetración en el tejido objetivo, controla la distribución del fármaco y tiene una liberación intracelular eficaz de los fármacos. Además, reduce su toxicidad. En cuanto a sus desventajas, este tiene limitaciones en la selección de polímeros, como mencioné anteriormente, puede que se requieran fármacos con diferentes niveles de actividad, hidrofilicidad, etc. Y también puede producir efectos secundarios. Algunas aplicaciones en el campo de la nanotecnología se han enfocado en prolongar la efectividad del fármaco mediante nanoencapsulamiento para aumentar los intervalos de administración. Mencionan que las nanopartículas proporcionan estabilidad, preservando su actividad antiangiogénica durante más de 6 meses sin perder sus características estructurales o funcionales. También desarrollaron un sistema de liberación controlada, la cual puede modificar la farmacocinética y en consecuencia disminuir la dosis, la toxicidad y el costo debido a una mayor eficacia. Uno de los principales retos para el tratamiento de distintos padecimientos como el cáncer es poder crear fármacos dirigidos al sitio de acción, algo con lo que la nanotecnología ha demostrado ser de utilidad, ya que se puede mejorar la entrega de fármacos y por ende incrementar la eficacia a la vez que se disminuyen los efectos secundarios y su toxicidad. Dentro de las terapias con las que se cuenta, el uso de nanotransportadores tiene propiedades únicas, entre las que se encuentran una alta relación área-volumen y características fisicoquímicas favorables. La carga de fármacos en nanotransportadores puede estabilizar la estabilidad in vivo, extender el tiempo de circulación sistémica de un compuesto y permitir la liberación controlada del fármaco.
Es por ello que nuestra propuesta se basa en el poliácido láctico glicólico, también conocido como PLGA por sus siglas, el cual es un polímero funcional biodegradable elaborado a partir de la polimerización de ácido láctico y ácido glicólico. Este ofrece una liberación prolongada del fármaco, que es esencial para mantener los niveles terapéuticos del fármaco en el cuerpo durante periodos de tiempo prolongados. El PLGA se utiliza ampliamente en nanomedicina debido a su biocompatibilidad y biodegradabilidad efectiva, que se produce mediante la hidrólisis de los enlaces éster de lactato y glicolato. Estos monómeros pueden luego metabolizarse mediante el ciclo de Krebs, produciendo subproductos no tóxicos como lo son el agua y el dióxido de carbono. Asimismo, es posible encapsular materiales tanto orgánicos como inorgánicos en este polímero, y los métodos de producción de nanomateriales basados en él se pueden adaptar a varios tipos de fármacos, permitiendo encapsular moléculas tanto hidrofóbicas como hidrofílicas, y en este caso es apto para el fármaco bevacizumab y que éste pueda ser encapsulado y posteriormente administrado de una forma segura y eficaz.